Familia, sé de sobra que una de las cosas que más os gusta es conocer aplicaciones y qué es lo que tenemos normalmente en el iPhone 14, en este caso de este año, 14 Pro Max. Así que mirad, ¿quién ha venido hoy al canal a contarnos, Javi? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué ha venido, mejor dicho? Aquí estoy para contaros qué tengo en mi iPhone, qué aplicaciones, widgets, modos de concentración tengo yo instalados. Súper, de hecho, normalmente en estos vídeos luego siempre nos dejáis en los comentarios que alguna de las apps os ha servido mucho y por tanto esperamos que en este vídeo pues podáis coger alguna nueva idea, alguna nueva app que la podáis probar y por qué no, que nos contéis vuestra experiencia. Así que Javi, todo tuyo, cuéntanos, ¿qué tienes en el iPhone? Pues tengo varias apps, menos que tú, que lo hemos comparado antes, pero bueno, a mí, como hemos dicho, me resulta siempre muy interesante ver qué es lo que tienen otras personas en sus iPhone, otros creadores, porque además nosotros, aparte de creadores, también somos consumidores. Así que bueno, yo espero que, como ha dicho David, alguna de las apps os pueda servir a un widget o quizás la forma de organizar que tengo yo en mis pantallas. Así que si te parece, por supuesto, empezamos. Vamos a empezar con la pantalla principal, con el modo principal del iPhone, es decir, no hay ningún modo de concentración activado. Y como veis, tengo tres pantallas que están un poco divididas por usos. La primera, y como suele ser habitual, es la que más utilizo, están todas las aplicaciones y todos los widgets que más me sirven a mí en el día a día. Widget de fitness, utilizo mucho el Apple Watch para medir calorías, pasos, actividad, entrenamientos, entonces este widget me encanta, lo llevo utilizando un montón de tiempo, pero también está detrás de él el de Activity Tracker, que sé que también te gusta a ti, sí, y que te muestra los pasos de una forma muy visual, muy estética. Sí, además ambos son precisamente eso, muy visuales. Sí, además con colores, no sé, a mí me gusta mucho. Creo que los widgets también, aparte de la información, le dan un toque personal a la pantalla que cada uno pues puede mover en función de sus necesidades o de sus gustos. A la derecha tengo el widget de Zenflip Clock. Hay widgets de relojes que también están muy bien, pero este personalmente me gusta mucho. Te lo da así minimalista, además también te da el calendario arriba, o sea que súper bien, me encanta. Y estéticamente te aportan mucho. Sé que la hora también la tienes en el reloj del iPhone, pero bueno, me gusta. Es muy visual y... Luego, cuatro aplicaciones que yo creo que son las que más utilizo en el día a día: Instagram, Twitter, Unfollow y Lightroom. Sabéis que me encanta hacer contenido, foto, vídeo, comparto muchísimo en Instagram y son tanto Instagram, Unfollow como Lightroom, tres apps, vamos, ideales para ello. Lightroom para editar, que aquí no hemos hablado mucho en el canal de Lightroom. Lightroom es la app para editar. Sí, mira, entro. Aquí tengo un montón de fotos. Lo utilizo tanto para mi uso personal como para el profesional. Al final tengo que editar muchas fotos de clientes y lo utilizo en el iPhone, en el iPad, en el Mac. Pago la versión Premium porque me permite tener todo sincronizado, tanto presets como fotografías que importo. Así que es una de mis favoritas. Veis algunas que hemos hecho justo hoy en Girona, que es Temps de Flores, o Temps de Flores, como se diga. Estoy aprendiendo catalán todavía. Es que bueno, no lo he dicho, familia, pero estoy en Girona, en casa de Javi. Efectivamente. Luego Unfold es una aplicación que te da un montón de plantillas. Bueno, era realmente una aplicación que te daba plantillas. Ahora es una aplicación que te aporta muchísimo más, porque además de plantillas, tanto para historias, también se sumaron después para publicaciones y ahora incluso tiene plantillas para Reels, pues tiene también la oportunidad de ser un planificador de publicaciones para Instagram, de generar biosites que al final te permiten que, por ejemplo, en tu Instagram, en tu biografía pones un enlace y te abre una página donde tienes enlaces a un montón de proyectos. Es una aplicación que a mí me flipa, la llevo utilizando muchísimo tiempo, de hecho pago la versión Pro porque te permite meter tipografías, diferentes colores, logos, stickers. Muy buena. Es muy completa para crear contenido, así que yo os la recomiendo bastante. Y bueno, de Instagram y de Twitter poco os voy a contar que no sepáis. Simplemente estáis viendo mi Instagram en la pantalla, seguidme. Dame faena. ¿Qué quieres que diga? Deja el enlace. Eso Deja es. enlace. Lo vais a tener en la cajita de la descripción. Deja enlace. Y Twitter. Ya está, o sea, poco os puedo contar. A la derecha tengo dos widgets. Uno, el de Spotify, que soy usuario de Apple Music, pero me gusta tener Spotify porque hay listas que me gustan dentro de ella y porque yo tengo un problema con CarPlay que a veces Apple Music no va tan bien. Entonces meto Spotify y va para adelante. Y luego el widget de podcast. Lo utilizo mucho, escucho podcast en mi día a día, así que aquí lo tengo. Y bueno, más abajo tengo el widget de tiempo en formato alargado porque te da mucha información, tanto del momento como de lo que viene después. Como estáis viendo, hoy en Girona a partir de las 12 pues parece que va a llover. Y también el widget de una aplicación que se llama Habit o Habit. La saqué de Judith.
Tengo que reconocer que llevo tiempo sin utilizarla porque son semanas de muchísimo caos. Tengo que organizar mi vida de aquí a poquito, pero está ahí y la solía utilizar bastante. No me he quitado todavía, ni la voy a quitar porque la voy a volver a utilizar. Segunda pantalla, Notion tiene un papel fundamental. 2 widgets, el de acceso a mi perfil personal profesional, es decir, tanto para YouTube como para podcast como para Instagram. Ahí gestiono todo. Vamos a entrar muy rápidamente, pero vaya, que al final pues lo que hago es configurar los vídeos, ver cuáles se están grabando, cuáles voy a publicar después, sobre todo tener un calendario de cuándo voy a publicar qué cosa, porque te ayuda mucho a no tener que estar pensando. El hecho de dedicar cierto tiempo a la semana para planificar te ayuda a que luego vaya todo mucho más rodado, y Notion me ayuda a eso. Y un apunte importante de Notion, por si ya la conocíais de antes y no os habéis animado, que sepáis que ahora está ya también en español desde hace muy poquitos días, entonces, oye, puede ser la oportunidad perfecta. Un aliciente más. Para que la probéis. Efectivamente, y luego también el widget de Notion igual, pero en este caso para el apartado de Horizon Media, que es la marca bajo la que yo trabajo para otros clientes. Mi calendario / gestor de tareas, Fantastical. ¡Qué descubrimiento! ¡Qué descubrimiento! Voy a explicar por qué. Porque Fantastical no solamente es un calendario, sino que también te permite introducir o sincronizarte con una aplicación de tareas que es la que yo he utilizado siempre, que es Todoist. Entonces, yo en Fantastical tengo todo. Tengo Todoist y Fantastical. No tengo que entrar a Todoist a crear una carpeta. Yo tampoco, Siri. No tengo que entrar a Todoist a crear una tarea porque la puedo crear directamente aquí, ni tampoco para ir clicando porque las clico directamente desde aquí y se van sincronizando estas dos aplicaciones. Es una maravilla de aplicación. Luego Spark, que es mi gestor de correo favorito. Siempre lo he utilizado desde hace mucho tiempo y lo sigo utilizando porque me encantan las funciones que tiene y todo. Sobre todo, como muchas veces vamos cambiando, que si de un iPhone a otro iPhone, un iPad, probamos un teléfono, tal. Con Spark pones tu cuenta de Spark y se sincronizan todas las cuentas. Eso es muy bueno. Eso es una maravilla. Más abajo a la izquierda, widget de subwidget, que David también lo tiene para ver los suscriptores que tienes, más que nada. Es muy visual, a mí me gusta mucho por eso. Y luego 4 aplicaciones que están enfocadas de nuevo a la creación de contenido. YouTube, YouTube Studio, Tu Stories y Telegram. YouTube Studio no voy a entrar porque las conocéis de sobra, pero Tu Stories es una app que nos permite facilitarnos la acción de compartir. Sí. Tienes un vídeo en YouTube, metes el enlace y te generan varias plantillas para poder compartir en historias. Quieres compartir un tweet, lo mismo. Quieres compartir tu podcast, igual. Quieres compartir un enlace, una nota informe, una simple nota de iPhone. Cualquier cosa te ayuda a compartirlo de una forma muy visual. Entonces, para nosotros que compartimos mucho contenido, porque hacemos mucho contenido, pues es maravillosa. Sí. Y Telegram, pues para estar en los diferentes grupos de la banda, de María, de Judith, de cualquier grupo que tengáis en Telegram. Yo lo utilizo para eso. Sí. Porque al final WhatsApp es la aplicación que, como estoy diciendo, también más utilizo para comunicarme junto con iMessage. Y vamos así a la tercera pantalla, que aquí hay un popurrí de muchas cosas. El widget de FODMOB, que hoy me da bastante rabia mirarlo. No sé por qué, le vamos a preguntar. Javi, no voy a decirlo. Pasamos al Bewenger, que es un juego de fantasy, Virreal, que me gusta Virreal, tengo que decirlo. Además ahora ha introducido eso de que si subes el Virreal a tiempo no puedes subir 2 más. Ya. Muy bien. Yo debo de confesar que la tengo un poco abandonada Virreal. Hoy he subido 1. Hoy. Yo los subo todos los días. Yo no. Ahora eso sí, es más privado. Sí. De hecho, yo lo siento, me habéis pedido a veces entrar, lo tengo para amigos. Yo igual. Y ya está. Exacto. Luego Safari Notas, no voy a explicar nada porque lo conocí de sobra. Widget de reloj, que tengo varios usos horarios puestos, Cupertino, Los Ángeles, Buenos Aires y Londres. Me resulta curioso. Y widget de batería. Pero el largo, porque te dice el porcentaje exacto. El que es pequeñito te muestra el círculo, pero no sabes el porcentaje exacto. Entonces aquí me gusta bastante. 4 apps, ajustes, App Store, teléfono, Brink. Brink es la lista de la compra que yo utilizo. Es súper visual. ¿Es exclusiva para la lista de compras? Sí, exclusivísima. Además puedes crear diferentes grupos. Por ejemplo, en el de Puerto Llano están mi padre, mi madre y mi hermano. El de Girona estoy yo solo. Y, ostras, es que fíjate, que compras una cosa, la clicas, que la quieres meter, muy y visual. además con iconos. Sí, está muy guay, está muy chula. Y luego 2 widgets, Autosleep y Sueño. Autosleep es la que más utilizo, es la que siempre utilizo y me gusta mucho, pero hay una pega, que David me ha dicho antes, que cree que se puede configurar, luego lo veremos, y es que a partir de las 12 o 1 del mediodía ya no te muestra lo que has dormido el día anterior. Te dice ya buenas tardes y no te muestra nada. Sin embargo, el de Sueño sí que te lo muestra.
curioso. Luego iré a ver si es verdad se puede configurar. Y bueno, en el dock tengo música, fotos, iMessage y música. Apple Music, fotos, iMessage y WhatsApp. Todos conocen estas aplicaciones. Nos vamos a modo de concentración. Voy a entrar primero en el modo trabajo, ¿vale? Y como estáis viendo, hay cosas que se repiten, pero hay otras cosas que no están. Tengo widget de podcast, widget de Zenflip Clock. El de podcast tengo que decir, y el de Spotify, perdón. El de podcast no utilizo mucho. Los vecinos. ¿Han movido algo? El de podcast no utilizo mucho, pero está ahí por si acaso. El Spotify sí, para poner alguna lista de reproducción para concentrarte más. Y luego Zenflip Clock de nuevo. Creo que de entrada es el que mejor queda visualmente. 4 apps claves para el trabajo que son Slack, hojas de cálculo, ajustes y Telegram. Slack es la vía por la que nos comunicamos dentro de la manzana mordida. Y hojas de cálculo tenemos ahí toda la planificación de la página web de la manzana. Que registro de noticias, programación, ideas, vacaciones, todo está ahí, por eso no voy a entrar, en Slack tampoco. Luego un widget grande en el medio que está atajos, batería, Fantastical, Spark. 4 widgets dentro de uno. ¿Por qué? Porque me parece que están muy bien y que también los necesito. Al final, Fantastical, como os he dicho, para gestionar tareas y calendarios, Spark, gestor de correo electrónico, atajos para activar wifi de datos móviles, para hacer una captura del iPhone, para diferentes cosas, y luego el de batería, también con los porcentajes. Y a pesar de que estoy trabajando, obviamente no estamos 8 horas focus en lo que estamos haciendo, me gusta crear contenido, pero al final me dedico a ello, siempre lanzo alguna foto, alguna historia, por eso tengo Instagram, Lightroom, Unfold y App Store de nuevo. Muy bien. Y por último, el widget de tiempo, que en este caso está el pequeñito, te muestra la temperatura de este momento, si está nublado, soleado, es decir, la condición meteorológica y el máximo y la mínima de temperatura también. Y ya está, este es el modo de concentración trabajo, con sus respectivos límites de notificaciones, que tampoco vamos a entrar en ello. Correcto. Creo que todos muy contadas las notificaciones. Y por último, modo de concentración ejercicio. Arriba, al final, cuando vamos a hacer ejercicio, música o podcast nos ponemos, así que tengo el básico vídeo para entrenar. Basiquísimo. O sea, si yo subí al gimnasio sin nada, Imposible. me muero. O sea, yo siempre juego al fútbol y si no tengo esto, me muero del aburrimiento. En formato grande, música, Spotify y podcast. Luego, es el único modo de concentración que tengo las aplicaciones como en la parte derecha. Instagram, Twitter, Lightroom, Unfold, de nuevo, aunque esté entrenando, me gusta compartir muchísimo, crear contenido, ver que está compartiendo a alguien, al final no estás todo el rato entrenando, tienes tus descansos entre series y series, y luego las que sí que son para entrenar. Night Run Club, si salgo a correr, Strava, si salgo a correr, voy variando en función del día, si me apetece una o me apetece otra. Hit Tabata, que a pesar de que el Apple Watch te deja ya configurar, digamos, los intervalos de entrenamiento, creo que una de las mejoras que podría hacer es que te deje configurarlos desde el iPhone. Porque no es tan cómodo ir uno a uno, cada intervalo. A veces, si vas con el tiempo justo como me pasa a mí siempre, yo el Hit Tabata lo tengo ya todo programado, lo haces desde el iPhone muy rápido, muy fácil, y por eso lo tengo aquí todavía. Y luego notas, cuando no voy al gimnasio, porque cuando estoy en Portugal no estoy apuntado al gimnasio, estoy aquí en Girona y voy a bajar a mi patio a entrenar, pues tengo aquí una especie de rutinas que no puedo hacer que solamente puedo hacer en casa con el material que tengo, entonces las tengo ahí apuntadas. A la izquierda 2 widgets, el de fitness y Activity Tracker, creo que es obvio por qué, se mueve el ejercicio. Y luego tengo Notion, porque en el apartado de Javi Puerto, que es el más personal, es donde tengo las tablas de ejercicio que a mí me mandan desde mi centro de entrenamiento, que es Fisio Vital, en Puerto Llano. Entonces tengo aquí... Claro, si puedes entrar y verlos en el momento. Tengo el peso, las repeticiones, me apunto si tengo que para la semana que viene subir el peso porque ya me he encontrado bastante bien con este. Bueno, en definitiva, que es algo más personal. Y ya está, la verdad es que no tengo mucho más. Me surgen 2 preguntas, Javi. Cuéntame. Una, a la izquierda, ¿tienes algo? No tengo nada, justo lo iba a decir. Yo el apartado del widget tradicional no tengo nada. 0. Todos los widgets están en las diferentes pantallas, a diferencia del tuyo. Correcto. Y la segunda pregunta que me surge, ¿usas mucho la biblioteca de apps? Uso más el buscador. Tengo que decir, por ejemplo, al final estamos trabajando, pero Safari no lo tengo dentro del widget del modo de concentración trabajo. Entonces, cuando estoy trabajando y quiero buscar algo, tiro del buscador, pongo Safari y arreglado.
Otra app que busco mucho es Wilet, que te gusta. Cuando voy a pagar... ¿Os he hablado alguna vez de Wilet? Cuando voy a pagar la gasolina, siempre tiro y hago aquí. ¿Pero dónde vas, Javi? A Repsol siempre. Muy bien. Siempre. Repsol, por eso tengo Wilet en el iPhone instalado, si no, no lo tendría. Waze también es una aplicación que busco mucho, pero vaya, que sí es cierto que, fíjate, en la biblioteca de apps, no voy a entrar en cada una de ellas, porque si no se les hace un vídeo eterno, pero busco un dato, mucho... que lo decía antes Javi, tenemos ambos más de 100 aplicaciones Sí, instaladas. 108 yo. Y yo 151 eran. 151 así. Imaginaos si hacemos ¿qué tenemos en nuestro iPhone, pero con la biblioteca de apps. Eso sería, vamos, imposible. Pero fíjate, sí que entro mucho porque siempre están bien visibles las dos aplicaciones que me hacen gastar dinero. Que son... ¿La Apple Store? No, esa no. Casi. No, la de Sneakers. De Nike, que me dice cuáles son los próximos lanzamientos, entonces te apuntas y te notifica para poder entrar al sorteo de comprarla, no de que toque gratis. Que por cierto, estoy viendo ahora mismo una que está muy bien. Nike, si por lo que sea veis este vídeo, por favor, sí, tenéis que patrocinar a Javi. Sí. O sea, es el fan número 1 de Nike. Nike también, que se dice ahora, Nike. En realidad el nombre se dice Nike, pero bueno. Nike. Y luego Drop List, que te permite hacer un seguimiento también de sneakers, que van a salir, pero un poquito más. Aquí te van todas las marcas. Entonces, por ejemplo, hay una que yo tengo aquí ya marcada, que aún no tengo la fecha, pero te dice la fecha, incluso te dice en cuántas tiendas puedes adquirirla para que tengas más posibilidades. Cuando salga el sorteo, pues te inscribes en esta y tengas posibilidades de que si te inscribes solamente en una. Qué bueno. Así que para todos los que os guste el tema de sneakers y demás, Drop List está bastante bien. Y lo cierto, fíjate, justo me acaba de salir ahora que hay un restock de una. Incitando a la compra siempre. Y poquito más, la verdad. Tengo por aquí Sonos. Para el Sonos era 300. Debo de confesaros que es flipante como son los Sonos. Pero no os preocupéis, no sé en qué momento llegará, pero hay aquí una de esas mini promesas que os hago. Os traeré el Sonos para que podáis ver el Sonos Era, porque realmente vale la pena. Es una pasada. O sea, no sé cómo voy a ser capaz de trasladarlo en vídeo, pero de verdad, sí, lo dejamos para otro vídeo, pero brutal. Y ya está, esto es mi iPhone. Pues casi nada, pedazo de cantidad y calidad de aplicaciones. La verdad que me gusta mucho cómo está organizado. Sí, además la sensación es que también muy minimalista, muy organizado, muy visual. Muy organizado por usos. Sí. Cuando yo le di una vuelta al hecho de organizar las aplicaciones, las pantallas, quería que fuese funcional, que no tuviese por tener, y estoy bastante cómodo. Y por cierto, otra cosa que no me he dicho nada, tiene una miniatura, tiene un fondo de pantalla muy bonito, ¿eh? Si queréis el fondo de pantalla, al grupo de Telegram de la banda. Ya sabéis, que también está en la descripción. Y lo que tenéis que hacer obligados, y te estoy señalando a ti directamente, es ir a su canal a ver qué tengo yo en mi iPhone, que he hecho cambios. ¿Y dónde está ese enlace? En la descripción. ¿Vale? Que por cierto, una última cosa antes de despedirnos. Si creéis que hay alguna aplicación que deberíamos de probar, comentarios. A los comentarios. Os prometemos echarle un vistazo y toquetear y probar si es que no la conocemos ya de antes. El próximo que tengo en mi iPhone sale. Gracias a ti, que estás viendo este vídeo. Efectivamente. Así que, Javi, un placer. Muchísimas gracias por pasarte por el canal, tío. El placer es mío. O sea, es que somos los CEOs, ¿verdad? Los CEOs de la banda. Nos hemos autoproclamado. Así va. No, nos ha proclamado en los hechos. Efectivamente. Tirón de orejas aquí para Pruden y para Kites. Sobre todo para Pruden. Tal cual. Familia, un besazo enorme. Chao, Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.